Hola, yo soy Pampa García Molina, redactora jefa de la agencia SINC. Soy periodista de ciencia. Lo primero, muchísimas gracias al Consello da Cultura Galega por haberme invitado a estas jornadas sobre comunicación de la ciencia en la pandemia. Yo quiero hablaros sobre el periodismo de ciencia como oficio clave en esta pandemia. Evidentemente porque es el mío y porque creo que hemos hecho mi gremio un papel importante y que seguimos haciéndolo durante la pandemia. No hay duda de que 2020 ha sido pues, un año crucial para el periodismo de ciencia. Nunca antes habíamos trabajado con un ritmo tan intenso y durante tanto tiempo, durante un tiempo tan prolongado como lo estamos haciendo ahora, la pandemia de COVID-19. Yo me acuerdo, por ejemplo, la crisis de Fukushima de 2011, cuando cubrimos en directo el desastre de aquella central nuclear japonesa, que tenía unos reactores que se iban fundiendo ante nuestros ojos poco a poco y la incertidumbre era tremenda, ¿no? Y nos llegaba la información con cuentagotas. Eso fue un caso muy paradigmático. Ahora hemos vivido algo muy parecido, pero que además se ha prolongado mucho más en el tiempo. Y no habíamos tenido tampoco tantas miradas puestas en nuestras informaciones día tras día durante tantos meses, ni tampoco con un público tan ávido de respuestas y de soluciones a esta crisis global bueno, que nos está dando la vuelta a la vida, ¿no? A todos y a todas. Y además no es un público muy específico como ha sucedido en otras ocasiones. En el año 2020 y ya en lo que llevamos de 2021, pues vemos que todo el público de medios generalistas está buscando activamente información diaria sobre la actualidad científica y sanitaria. Por un lado, la actualidad sanitaria, que es algo que siempre nos preocupa muchísimo a todos, a todas. Mortalidad, letalidad, tasa de incidencia, cómo va subiendo el número de contagios, cómo aplanar la curva al principio. Ahora, sin embargo, tenemos otro tipo de noticias sobre nuevas variantes, cuál es la importancia de estas nuevas variantes. Todos estos datos sobre el coronavirus han ocupado un espacio mediático enorme y tan vasto que incluso nos ha alertado del riesgo de sobredosis informativa, lo que la OMS dio en llamar infodemia al principio de la pandemia. Pero además ese mismo público, sediento de cifras, también he buscado información de otro tipo de temas en profundidad, sobre cuestiones que normalmente pues, son muy específicas y las que no solíamos hablar en los medios generalistas, desde detección, reinfecciones, que es una PCR, sistemas de ventilación, las claves del sistema inmunitario y los misterios que todavía tiene para nosotros, la física de los aerosoles, un tema súper específico, también temas de historia de la ciencia, de historia de las pandemias y cómo se han combatido diferentes epidemias a lo largo de la historia de la humanidad, epidemiología, desarrollo de vacunas, ¿verdad? Hay muchísimas personas que han empezado a interesarse por el proceso de desarrollo de vacunas en la industria farmacéutica, aunque muchos periodistas de ciencia llevamos muchísimo tiempo contándolo, desarrollo de tratamientos, cómo se hace un ensayo clínico. Y estos temas han sido temas de interés general para el público generalista, para cualquier peatón que va por la calle, independientemente de su interés previo por el mundo científico. ¿Por qué? Porque en esta pandemia hace falta algo más que conocer los datos de contagios y los datos de muertes. Ha hecho falta y sigue haciendo falta comprender qué es lo que está pasando y además comprender cómo debemos comportarnos ante lo que está pasando. Todos tenemos esa sensación de que si comprendemos, pues tendremos alguna posibilidad más de controlar algo en medio de toda esta incertidumbre. Y es verdad, si logramos comprender la realidad, tendremos más herramientas para mejorar nuestra vida. La pandemia por eso nos ha confirmado la necesidad que hay de periodistas especializados en ciencia, en salud y en sanidad. Y ha elevado nuestra profesión a un nivel de exposición, como decía antes, y de responsabilidad muy grande. Antes lo teníamos, ese nivel de esa responsabilidad la hemos tenido siempre, pero ahora pues estamos en primera línea de la agenda mediática. Yo creo que la mayor parte del gremio, bueno, pues la mayor parte de los compañeros y compañeras con los que solemos hablar, pues nos alegramos
porque hemos comprobado que nuestro trabajo pues, es indispensable para explicar y entender la sociedad actual, y somos muy conscientes de estar haciendo una labor de servicio público, un trabajo que tiene una influencia muy directa sobre la sociedad. La verdad es que partíamos de una buena base en nuestro país, porque en los últimos 10, 15 años ha crecido el número de periodistas especializados en ciencia, en salud y en sanidad. Ha aumentado también la cobertura de nuestros temas en los medios generalistas, y bueno, pues nos hemos acostumbrado a, bueno, pues a recibir una atención que los anteriores profesionales, las anteriores generaciones, nuestros predecesores en medios, pues llevaban reivindicando muchos años. Ya era noticia antes del nuevo coronavirus la ciencia. De hecho, el lema nuestro de la agencia SINC es: la ciencia es noticia. Aunque nos cuesta recordar aquel mundo pre-COVID donde no llevábamos mascarillas constantemente, donde no nos estamos todo el tiempo lavando las manos, ni manteniendo distancia social, ni grupos burbuja, ni medidas para la contención del virus, pues antes de todo ese mundo, los contenidos de ciencia ya interesaban diariamente a un público amplio, y veíamos constantemente como en los medios nacionales, en los medios generalistas, pues en lo más leído se colaban muchísimas veces noticias de ciencia, muchas veces muy específicas. Y bueno, pues hemos visto el bosón de Higgs, hemos visto, pues que fue en 2012, o por ejemplo ese mismo año, si no recuerdo mal, la llegada a Marte del rover Curiosity, o la primera observación directa de ondas gravitacionales en el año 2015. Todo eso abrieron portadas y abrieron informativos, ¿no? Son temas que curiosamente la mayoría del público general no suele bueno, pues comprender del todo. Y normal, lógicamente, estamos hablando de temas muy específicos, ¿no? Porque no es necesario entender completamente la ciencia para que esta nos resulte estimulante, interesante y sobre todo noticiosa e importante, ¿no? Pero bueno, pues son temas que normalmente fascinan todos aquellos relacionados con cosmología, porque tocan esa fibra sensible del misterio intelectual, de la curiosidad por el universo. Hay veces que las noticias de ciencias están entre las cosas más leídas porque provienen pues de fuentes informativas como organismos, agencias reguladoras internacionales que nos hacen, bueno, pues ponernos en alerta ante posibles crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando en el año 2015 la OMS anunció que la carne roja procesada es cancerígena, bueno, pues aquello también abrió portadas. La mayoría de las veces la ciencia, cuando ocupa portadas y cuando ocupa mucho espacio mediático, es por grandes crisis. Mencionaba antes Fukushima 2011, pero también, por ejemplo, el Prestige en 2002, crisis alimentarias como la listeriosis de 2019, que parecía que era la bomba, y ahora mira, fíjate con lo que nos hemos encontrado en 2020. La crisis del pepino, no sé si el público se acordará del año 2011, perdonad. Y bueno, crisis sanitarias como la que estamos viviendo ahora mismo, pero que no solamente es una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica, social y política a escala mundial. Todo esto lo introduzco también porque creo que normalmente llamamos a la ciencia cuando esperamos que nos ayude a explicar qué es lo que podemos hacer ante problemas, ante tragedias, ante grandes momentos clave. Y la llamamos con urgencia. Y eso es una de las claves del trabajo periodístico cuando hablamos de ciencia. Sobre todo en este caso, en la pandemia, la urgencia. La ciudadanía quiere que la ciencia le proporcione respuestas, soluciones, certezas para afrontar grandes problemas y para afrontar una incertidumbre que se nos hace bastante complicada, en ocasiones insoportable. No es un capricho que la gente pida esto a la ciencia. Creo que el público pide esto a la ciencia pues porque las personas que comunicamos ciencia le hemos contado que la ciencia puede hacer eso, puede dar respuestas. Seguramente ha faltado poner énfasis en la comunicación de la ciencia a que, además de dar respuestas, la ciencia pues es un proceso de discusión constante en el que no suele haber acuerdos unánimes ni monolíticos, sino que bueno, se construye a través de consensos asumidos por una comunidad
científica de investigadores e investigadoras que están en constante debate, en constante intercambio de ideas, que no tiene verdades absolutas, sino que se corrige a sí misma constantemente. Es decir, en ciencia lo que hoy es A, mañana puede ser B, y eso no sucede en las pseudociencias. Yo siempre pongo ese ejemplo. Un chamán, un curandero no suele estar contradiciendo al otro, ni tampoco se contradice a sí mismo con el paso del tiempo. En la ciencia el error es parte del proceso y además, bueno, pues tiene unos ritmos que a veces no se pueden acelerar. En esta pandemia, pero bueno, en general, a lo largo de la historia, y lo vemos muchos periodistas de ciencia, se le exige a la ciencia un poder de predicción absoluta que no posee y que no debe poseer. Por eso, durante la pandemia, creo que muchas personas han bajado a la ciencia de un pedestal en la que la tenían mal colocada, erróneamente, mal ensalzada. Y eso genera una frustración que puede ser peligrosa porque deja un hueco para una desconfianza que, bueno, que los difusores de desinformación pueden aprovechar. Y ahí es donde los periodistas de ciencia tenemos que tener un papel relevante y una responsabilidad enorme. Además, los consumidores de información quieren que los periodistas les demos información fiable, bien contrastada con las mejores fuentes expertas en cada momento, y además lo quiere rápidamente. Lo quiere ya. Nadie quiere leer el periódico de ayer. Yo quiero saber lo que está pasando ahora, en este momento. Pero en la pandemia, pues eso no es tan sencillo. Hay muy poca evidencia científica y mucha incertidumbre. De hecho, pues las decisiones que se están tomando a escala mundial cada día están basadas en evidencias científicas de una calidad, pues muchas veces pues que deja que desear, que nos gustaría tener más pruebas de cómo están funcionando este virus. Y el ritmo de la ciencia es el ritmo que hay, ¿no? Por otra parte, es cierto que el ámbito de la ciencia, el mundo científico, ha reaccionado con muchísima premura y con muchísima unanimidad para atajar esta crisis. Ha sido impresionante ver desde el mundo del periodismo de ciencia cómo la comunidad investigadora se ha puesto las pilas y todos a una se han puesto a trabajar. Es una excelente noticia. Lo que ha sucedido además es que a raíz de ello se ha producido una luz de preprints que, para el público que no lo sepa, un preprint es un estudio científico que los investigadores cuelgan en repositorios accesibles para todo el mundo antes de que ese estudio haya pasado por la revisión clásica de la comunidad. Esa revisión que es necesaria para que podamos publicarlos ya una vez validados en revistas científicas, diciendo, bueno, pues esto tiene ya el sello de revisión por pares. Se llama así, revisión por pares. Son la revisión que hacen otras personas especialistas. Ahora, con la pandemia, pues se están publicando muchísimos estudios que todavía no han pasado esa revisión por pares y se publican en repositorios precisamente para hacerlos accesibles antes de ese largo proceso que suele tardar meses, de forma que los investigadores e investigadoras pueden tener acceso a ellos ya, pueden estar revisándolos, pero también el público general y, por supuesto, también los periodistas. Esta fórmula se ha utilizado de manera clásica en ciencias matemáticas, en ciencias físicas desde hace ya bastantes años y no nos extraña en absoluto a los que hacemos periodismo de ciencia. En ciencias biomédicas ya llevaba también unos años probándose esta fórmula con muchísima cautela porque efectivamente en ciencias biomédicas aquellas noticias que saltan al ámbito público y mediático pues son más complicadas porque normalmente llevan consigo más esperanzas para la ciudadanía y es una información muy sensible en ese sentido. Y con dar un dato, yo creo que se entiende cómo ha sido esta explosión de preprints en la pandemia. El servidor de preprints biomédicas medRxiv ha experimentado un aumento del 400% en publicaciones respecto al mismo periodo en 2019, durante el año 2020. Se está produciendo la ciencia en directo ante nuestros ojos y a un ritmo muy acelerado, un ritmo acelerado que es más propio del periodismo que de la propia investigación científica. Eso es un efecto que estamos viendo y es muy curioso. Los propios investigadores, además, hablan entre ellos en redes sociales,
el ritmo que está tomando la ciencia es más propio del ritmo clásico del periodismo. Esto, bueno, pues en principio es una buena noticia porque se está investigando y se está compartiendo a una enorme velocidad para afrontar un problema que es enorme, pero también puede dejar dudas sobre cuál es la calidad de estas investigaciones y puede ser peligroso si los periodistas que acceden a la información pues no conocen el sistema de publicaciones científicas y dan por buenos estudios que todavía realmente no se han validado. O si aun conociéndolo, pues no tienen escrúpulos a la hora de sacrificar por los clics. En ese sentido, yo creo que hay una labor súper importante de los periodistas de ciencia que siempre hemos trabajado entre el rigor y la esperanza y la comunicación atractiva de los resultados al público, pero desde antes de la pandemia también. Estamos muy acostumbrados a informar desde esa incertidumbre, manejando información muy compleja y muy delicada, porque ese es nuestro oficio, ¿no? Y sabemos que tenemos que seleccionarla antes de transmitírsela al público general. Seleccionarla consiste en valorar su relevancia, comprobar si es fiable o si no es fiable, contrastarla con fuentes independientes antes de contarla, no contarla como algo independiente de un contexto, sino ponerla dentro del contexto de toda la literatura científica y médica que hay alrededor, porque ningún estudio tiene sentido por sí solo, hay que ponerlo en contexto y darle siempre el enfoque y el tratamiento adecuados. Y ese es nuestro material principal de trabajo, ese equilibrio entre ser muy rigurosos y ofrecer a la vez contenidos que sean noticiosos, que sean atractivos, que conecten con los intereses de un público no especializado. En eso no nos ha llegado de nuevas con la pandemia por la COVID-19, pero sí ha habido un cambio más cuantitativo, ¿no? Más que cualitativo, cuantitativo, porque la avalancha de información ha sido enorme. Y la pandemia, en ese sentido, ha exacerbado las dificultades y las necesidades que ya conocemos de nuestra profesión y ha dejado a la vista costuras bueno, pues de redacciones en las que o bien no existen periodistas especializados en ciencia o salud, o si existen, trabajan fuera de las plantillas y hay veces que bueno, pues de una manera precaria, porque el mundo de las colaboraciones puede estar muy bien remunerado o muy mal remunerado. También ha mostrado algo que a mí me parece muy interesante, que es el buen trabajo de periodistas que antes no habían tratado estos temas, pero que se han especializado sobre la marcha durante los meses de pandemia y que lo han hecho fenomenal y que han abierto sus propios diarios y han dejado a la vista pues la importancia de la profesionalidad a la hora de informar y también de informar sobre ciencia y de anteponer esa prioridad al impacto de la marca personal en redes sociales, que yo creo que es algo que también se ha exacerbado mucho en la pandemia. En este sentido, a mí siempre me gusta decir que el periodismo de ciencia, pues, es buen periodismo y además como apellido lleva de ciencia, pero que si tú eres un buen periodista puedes hacer muy bien periodismo de ciencia o de otras cosas. Sobre el tema de las redes sociales, yo creo que es algo importante que podemos comentar de lo que ha sucedido durante esta pandemia. Todos los periodistas queremos estar dentro de las conversaciones que se están manteniendo en redes y que posiblemente van a marcar la agenda mediática, porque lo que sucede en redes marca la agenda de las televisiones, con lo cual no podemos estar desligados de lo que se está hablando en Twitter. Sería faltar a nuestra propia responsabilidad, a nuestro propio trabajo. Sin embargo, muchos periodistas sí hemos sentido que debíamos esperar antes de ponernos corriendo a difundir conclusiones en redes sociales que muy probablemente podían ser falsas o que merecían recibir un tratamiento especial. Ha sucedido en muchas ocasiones, se pueden poner muchos ejemplos. Por ejemplo, uno muy paradigmático que siempre solemos comentar es aquella noticia de un hallazgo no confirmado de SARS-CoV-2 en aguas residuales de Barcelona cuando todavía faltaban muchísimos más de 9 meses para el primer brote. Aquello se anunció en redes como si fuera una notición y de hecho luego bueno, pues se ha quedado bastante en agua de borrajas. Otra noticia que también se contó en redes como algo muy escandaloso fue la de una supuesta cepa española asociada al trabajo de los temporeros y además de no estar todavía confirmada cuando se contó, porque era
también un preprint, se transmitió dándole tintes xenófobos. Ya no nos acordamos tampoco y está bien porque nos han pasado muchísimas cosas, pero por ejemplo al principio de la pandemia, al principio de 2020, se escribieron muchísimas páginas hablando de que los periodistas estábamos siendo escandalosos, estábamos siendo amarillistas porque esta nueva enfermedad era como una gripe y nada más que como una gripe, y que la prensa estaba alarmando sin razón, cuando realmente estábamos viendo cómo la OMS estaba constantemente de reunión en reunión y bueno, pues que había una crisis, por eso estábamos informando sobre ella. Todo esto en redes sociales se ha utilizado muchísimo para bueno, pues para lo que sea. Realmente hay veces que no sabemos ni siquiera para qué, pero creo que hay una responsabilidad muy importante de los periodistas, que es dar un paso atrás, no querer participar a ese nivel de las conversaciones, no querer encender los flames que puedan surgir en Twitter, sino bueno, pues ser responsables informando y ser conscientes de cuál es nuestro trabajo. En redes sociales se está aumentando muchísimo el nivel de crispación, de polarización, se valora muchísimo el zasca, hay veces que ese tono de chulería, de quedar por encima, etcétera, y no es nuestro trabajo. Una parte importante de nuestro trabajo es pues eso, respirar hondo, esperar, dejar de contar las cosas para contarlas más tarde, probablemente para desmentir, para contextualizar, para aclarar y hacer nuestro trabajo como servicio público. Ese es nuestro oficio. No ha sido sencillo porque es un ejercicio de contención y de responsabilidad ante el ruido que creo que, bueno, pues que tenemos que ser conscientes de que es nuestro oficio, ¿no? Como digo. Pero bueno, es una tarea ardua y ha exigido paciencia y cabeza fría en situaciones de muchísima tensión informativa y de mucho miedo de la ciudadanía en una crisis muy grave que nos ha cambiado la vida a todos y que seguimos todavía pasando. Es muy importante no incrementar el ruido y no incrementar el pánico, no convertirnos en eso, en agitadores. Yo creo que ahí tenemos que tener una misión bastante clara. También hemos asumido un trabajo que creo que es importantísimo, de ayudar al público a distinguir la mera opinión de un personaje probablemente relevante, pero no experto, de pues distinguir esa opinión de aquellas opiniones, aquellos análisis que proceden de fuentes que sí son expertas y que sí son fuentes autorizadas. No quiero decir con eso que no haya que respetar y que no haya que escuchar la opinión de diversas fuentes, de diversos sectores, por supuesto, pero hay que saber distinguir lo que es la mera opinión de alguien que, bueno, pues que opina, porque todos opinamos sobre muchas cosas, pues hay que distinguirla de la información y el análisis experto. Y en ese sentido sí que hemos sacrificado también, bueno, sacrificado no, está mal dicho, pero sí invertido mucho tiempo en desmentir lo que, como comentaba antes, pues escándalos en redes, flames y noticias que en realidad no lo eran, ¿no? Y es tiempo que, bueno, podríamos haber estado dedicando a profundizar en temas de nuestra propia agenda y la realidad es que hemos tenido otra agenda marcada en redes sociales que sí que nos ha afectado. Pero bueno, eso también es nuestro trabajo. Muchas veces eso, estamos seleccionando nuestra propia información, estamos queriendo hacer temas en profundidad cuando de repente pues hay otro que se nos cruza por en medio porque hay un nuevo incendio que, bueno, pues que nos marca una agenda que ya está de por sí apretada. Pero yo creo que ha sido un ejercicio muy bueno, un ejercicio interesante de buenas prácticas y de músculo que luego se nota. Todo esto creo que si antes ya lo éramos, nos convierte todavía más en comisarios de información a los periodistas de ciencia, selectores de noticias que la ciudadanía debe conocer sobre el mundo de la ciencia, sobre el mundo de la salud y más todavía en un momento de crisis global donde necesitamos, como decía antes, pues esas respuestas y esa guía sobre cuáles son las voces autorizadas para hablar de
de cada tema. Después cada redacción, cada periodista tiene una línea editorial y se distinguirá por aportar a ese tipo de información pues un tratamiento y un enfoque específicos en función de la línea editorial de su medio, porque todos los medios la tienen. Creo que es importante esto, en lugar de generar más ruido, guiar corrientes de opinión de la ciudadanía y guiar también con todo esto el proceso de duda que creo que es importante. La duda es muy legítima y ahora mismo la duda pues, es algo importante que se respira en la sociedad. Y es normal que la gente tenga dudas. Se ha criticado muchas veces, se ha ridiculizado el mero hecho de que las personas desconfíen, pues por ejemplo, de una industria como la farmacéutica, que no ha tenido buena prensa en los años anteriores y ahora, bueno, pues sigue despertando dudas. Esas dudas son normales. Incluso se ha achacado a la falta de cultura científica este tipo de dudas, cuando en realidad de todos los estudios al respecto, o muchos estudios al respecto, pues afirman que no es realmente un problema en sí mismo de cultura científica, sino que las personas, además más escépticas en este sentido, suelen ser las mejor formadas. Yo creo que es normal, que es legítimo tener dudas y en lugar de reaccionar ante eso con la mofa, con la acusación, con el dedito, con el zasca o cuestionando la cultura de la gente, pues podemos hacer una labor muy importante y mucho más constructiva, que es acompañar en el proceso de duda. Porque además llevamos toda la vida diciéndoles a los propios estudiantes, ¿no? Cuando estamos en el cole, que está muy bien cuestionarse las cosas y de repente no está bien. Sí, está bien. Y lo que hay que hacer es acompañar en ese proceso en el que se cuestionan las informaciones, ese proceso de duda y ese proceso de formación de opinión, guiar esa investigación propia que cada ciudadano y ciudadana pues debería hacer por sí mismo. Yo creo que sería muy positivo que en esta pandemia el público entendiera la ciencia tal y como es, en lugar de como una construcción humana reveladora de verdades absolutas, pues como un proceso de conocimiento que nos da pues unas conclusiones de una calidad mucho mejor que otros procesos de conocimiento. Un producto intelectual hecho por mujeres y por hombres que tratan de resolver pues, enigmas, preguntas, cuestiones que no conocemos dentro de un sistema de trabajo que tiene sus propias reglas y también sus propias tensiones, sus propios defectos y a veces sus propias perversiones, pero que se autocorrige. Yo creo que ahí los periodistas de ciencia tenemos un papel súper importante, ¿no? Y sobre todo ante la sobreexposición mediática de la que ya hablaba antes y que, bueno, pues que según diversos estudios y según la propia Organización Mundial de la Salud puede suponer pues una amenaza para la salud, porque la sobreexposición mediática y cuando nos llegan esas avalanchas de información que no sabemos discernir genera ansiedad, genera tensión, genera miedo, que no son buenas emociones para tomar decisiones. Son emociones que resultan adaptativas en situaciones de peligro inmediato, pero que en el medio o en el largo plazo no suelen resultar buenas consejeras. Recordemos las estanterías de los supermercados vacías de papel higiénico al inicio de la pandemia, cuando no había ningún riesgo de quedarse realmente sin papel higiénico, ¿no? El papel higiénico no es realmente muy importante, pero también pasó esto mismo con el desabastecimiento de mascarillas y ha sucedido también con actos de odio xenófobo ante situaciones de crisis originadas por la pandemia. Entonces, bueno, tenemos una responsabilidad social en el periodismo que exige que quienes lo ejercemos seamos conscientes de que nuestra manera de informar influye, no solo en el conocimiento de la gente, no solamente en lo que sabemos, sino pues en la manera de conocer, de entender, de metabolizar todas las informaciones que nos llegan. Esto nos lo comentaba en un artículo, en un reportaje
que escribió nuestra colaboradora Nuria Jar en la agencia SINC, nos lo comentaba la presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, Elena Lázaro. Nos hablaba de esa responsabilidad del periodismo que yo creo que hay que destacar ahora mismo en la pandemia. Dicho lo cual, yo creo que tenemos que tener muy claro que la clave para hacer bien nuestro trabajo es esa responsabilidad y esa vocación de servicio público, de trabajar por el bien público de los periodistas, pero de todos los actores implicados en la comunicación social de la ciencia, y no solamente los medios de comunicación, también los científicos y los divulgadores. Hemos visto que frente a la tendencia muchas veces discreta de la comunidad científica, que a veces le había costado trabajo ponerse delante de los medios, en la pandemia ha habido un montón de científicos que han empezado a hacer divulgación, y eso es una buena noticia, pero también hemos visto que algunos se han lanzado a dar sus opiniones tanto en redes como ante un micro, pues un poco sin conocer bien las dimensiones, ¿no?, de lo que puede suceder, porque te toman un corte y luego pues eso se difunde descontextualizado, o quizá esa pequeña opinión te la tenías que haber callado y haberla dado un poquito más adelante, o haber opinado mejor sobre lo que es tu campo de experto, y no sobre otra cosa de la que tampoco sabes tanto, ¿no? Yo creo que estamos haciendo todos un curso acelerado de divulgación científica, pero también, y de esto se ha hablado mucho, ¿no?, es que estamos constantemente sometidos a esa visión de la ciencia en directo, la gente está aprendiendo ciencia según vemos cómo se hace, pero yo añadiría que estamos todos en un curso acelerado de alfabetización mediática, que a mí me parece igual de importante que la alfabetización científica. Como el resto de la ciudadanía, creo que los científicos y científicas están aprendiendo esa cultura mediática en la pandemia, y que eso también es muy importante. También vemos cómo las instituciones están haciendo un trabajo de comunicación que es esencial, y que se han puesto también todos a una a trabajar en esto. En los primeros meses ha podido ser confuso, y eso también es verdad. Cuando el público necesitaba información fiable y muy contundente de manera muy urgente, pues había muy poca evidencia científica, había mucha incertidumbre, y era complicado dar un mensaje muy claro. Y eso es importante, dar mensajes claros. Frente a esta necesidad de dar mensajes claros está el tema de la polarización, de esos mensajes tipo western, lo bueno y lo malo, que no ayudan nada tampoco a la hora de analizar realidades que realmente son muy complejas. Y la polarización no solamente la hemos visto en política, sino también en ciencia, cuando de repente los debates eran o blanco-negro, gotas o aerosoles, o solo gotas o solo aerosoles, no, o libre circulación o confinamiento total, o mascarillas sí, 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 o mascarillas no, no, no. Yo creo que nos enfrentamos los periodistas en este contexto a un trabajo complicado, porque estamos en un ambiente de crispación, ¿no? Y creo que en ese sentido necesitamos evidencias en ciencias sociales, porque hay muchos estudios de comunicación social de la ciencia que nos podrían ayudar para hacerlo mejor, para ayudarnos a transmitir mensajes útiles en momentos de crisis y en momentos de alta polarización, donde los mensajes deben ser claros y útiles, pero a la vez dar mensajes sobre una realidad que es compleja, que no podemos simplificarla y convertirla en algo maniqueo y de negros. Con esto termino y espero haber sido útil yo también en mi exposición. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el debate.